Era imposible ver la verdad del error. Y el pueblo que adoró ídolos con oídos que no escuchaban, eventualmente terminó siendo un pueblo incapaz de entender la revelación de Dios a pesar de oírla. Y Dios profetizó que el pueblo se volvería como los ídolos y así llegaron a ser. De manera que el principio es, te conviertes en lo que adoras. Y yo quiero, de alguna manera, a lo largo de todo lo que tenga que decir, poder demostrar ese punto junto con otros. Pero yo quiero pausar ahí mismo, de manera todavía de introducción, hacer un paréntesis y hacer una pregunta retórica, de tal forma que en la medida en que tú escuchas la predicación, no simplemente te limites a escuchar, sino que puedas reflexionar acerca de ti mismo a lo largo de toda la exposición. Si te conviertes en lo que adoras, te has detenido últimamente para contemplarte a ti mismo, ver cómo luces espiritualmente, porque la realidad es que como tú y yo lucimos hoy espiritualmente, nos dice que hemos estado adorando. Como tú y yo lucimos espiritualmente, nos dice que o a quién o quiénes hemos estado adorando últimamente. Y para eso yo necesito evaluarme, yo necesito detenerme, mirarme frente al espejo para ver cómo luzco internamente, cómo me comporto externamente, porque esas dos cosas me van a hablar a mí, me van a ayudar a descubrir los ídolos de mi vida. Como no nos postramos delante de estatuas, pensamos que no tenemos ídolos. Y sin embargo, lo único que ha cambiado es el tipo y la forma del ídolo. Pero el ídolo es un problema del corazón humano. La idolatría es un problema del corazón. Juan Calvino decía que el corazón es una máquina constructora de ídolo y que tan pronto nosotros destruimos uno de nuestros ídolos, el corazón comienza a construir el próximo ídolo. Y que lo único que puede destruir esa máquina fabricadora de ídolos es la predicación de la palabra de Dios. Yo quiero que vayas reflexionando acerca de cómo tú y yo lucimos hoy. Y en lo que reflexionas acerca de eso, yo quiero que comencemos a definir, verdaderos adoradores, vamos a definir lo que es la adoración. Si Dios anda buscando los adoradores en espíritu y en verdad, tratemos de definir, no canónicamente, para usar una palabra que el pastor Otto ha estado usando, es una definición basada en conceptos bíblicos, pero no necesariamente directamente encontrada en la palabra. Pero tratemos de definir lo que es la adoración en espíritu y en verdad, y tratemos de definir en tercer lugar lo que es un ídolo, porque esos tres conceptos nos van a ayudar no solamente a desarrollar el tema que yo estoy tratando de presentar, sino también que nos va a ayudar a entender dónde yo estoy con relación a un verdadero adorador. Y con relación a lo que la adoración es o no es, múltiples definiciones se han dado, ninguna canónica, pero múltiples definiciones se han dado. Pero a mi entender, la mejor definición que yo haya oído o leído es una definición que la escribió el arzobispo de Canterbury, William Temple, al final de los años 1800 y que vivió hasta casi mediados de 1900. Y esto es como él la definió. La adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el despertar de la conciencia a su santidad, el alimento de la mente con su verdad, la purificación de la imaginación por su belleza, la apertura del corazón a su amor, la entrega de la voluntad a su propósito, y todo esto ofrecido junto es adoración. Y William Temple agrega, la adoración es la emoción menos egoísta de nuestra naturaleza y por tanto el remedio principal para el egocentrismo, que es nuestro pecado original y la fuente de todo pecado real. Es el remedio para nuestro egocentrismo y
que es el remedio principal para nuestro egocentrismo, que es nuestro pecado original y la fuente de todo pecado real. Yo escuchaba a un pastor de la iglesia del pastor John Piper, uno de sus pastores asociados, Kenny, ahora se me fue su apellido, pero él vino a nuestra iglesia y decía en una ocasión, hablando no de adoración, pero hablando de las luchas sexuales de los hombres, y decía, la pornografía, cuando un hombre está luchando con la pornografía, en realidad la adoración lo llevó a la pornografía y la adoración lo sacará de la pornografía. Ayudando a entender que la adoración del sexo o la adoración de su propio ser, del placer que él podía experimentar, lo llevó a la esclavitud de la pornografía, y la adoración verdadera de nuestro Dios lo sacaría de la pornografía. De manera que Temple está en lo correcto cuando habla de que la adoración es el remedio principal para la cura para la destrucción de nuestro egocentrismo, que es el pecado original. El pecado de Adán fue un pecado egocéntrico, donde él no consideró las condiciones de Dios, no consideró las bendiciones de Dios y tampoco consideró las consecuencias para su descendiente, sino que simplemente él tuvo en consideración a él y a Eva y nada más. Ahora nota cómo Temple comienza su definición, es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Y alguien pudiera preguntar, bueno, quizá pastor eso es cierto, pero ¿dónde está el aval bíblico? ¿Dónde yo puedo colgar eso de la Biblia? Bueno, recuerda que cuando a Jesús se le preguntó que cuál era el más grande mandamiento, él definió ese primer mandamiento en términos de toda mi naturaleza. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es el primer y más grande mandamiento, y esa es la descripción de toda mi naturaleza amando a Dios. Ese es el principio detrás de la adoración. La sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Eso implica que cuando nosotros estamos adorando, mi mente debe estar involucrada. Yo no puedo estar adorando simplemente un ritmo musical que yo conozco bien, que a mí me gusta. Yo necesito concentrarme en las líricas que yo estoy cantando, y las líricas deben ser bíblicas, deben ser revelatorias de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, de la redención de Dios. Y en la medida en que yo canto, reflexiono y medito en las palabras que estoy cantando, ellas debieran moverme a yo adorar y glorificar y exaltar y alabar a mi Dios. Si eso no está ocurriendo, yo no estoy adorando, yo estoy cantando, pero no estoy adorando. Pero no solamente mi mente tiene que estar involucrada, mi corazón tiene que estar involucrado. La adoración no puede ser algo cerebral, la adoración tampoco puede ser algo puramente emocional, y ambos extremos han estado presentes en la historia de la iglesia y están presentes en nuestros días. La palabra de Dios no me permite hacer de la adoración algo cerebral, porque me llama a amar a mi Dios con toda mi mente y con todo mi corazón, y la palabra de Dios tampoco me permite hacer de la adoración algo puramente emocional. La mente tiene que ser cautivada por la palabra de Dios. De ahí que Temple hablaba de que es el alimento de mi mente por su verdad. En la medida en que mi mente es alimentada por su verdad, esa mente entonces mueve el corazón, las emociones del corazón, de tal manera que no solamente yo estoy en maravillado de lo que Dios es, sino que a la vez ese sentido de maravilla produce mis sentimientos de emociones de amor y de aprecio hacia el Dios que me está maravillando. Y en la medida en que la mente es cautivada, el corazón es movido, y la voluntad entonces es entregada, es sometida. La adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a nuestro Dios.
Nota como él también dice en su definición que es el despertar de la conciencia a la santidad de Dios. Uno de los problemas del ser humano, del hombre caído, pecaminoso, es que él tiene una conciencia frecuentemente adormecida que no le permite ver, percibir la santidad de Dios. Pero en medio de una experiencia verdadera de adoración, de repente su conciencia despertada a lo santo que Dios es, y de pronto entonces él es capaz de responder de otra manera a una revelación que él no tenía, tal cual le ocurrió al profeta Isaías. En Isaías 6, tú lees cómo él ve a ese Dios sentado en un trono alto y sublime, y las olas del templo, y las olas llenaban el templo, y cómo él entonces escuchó a estos serafines, como habíamos mencionado, cantando santo, santo, santo. De repente la conciencia es despertada. Isaías se percata de la santidad de Dios. Inmediatamente él se percata de su pecaminosidad. Él es limpiado por uno de los serafines que pasa un carbón encendido por sus labios. Ahora sus pecados han sido perdonados, su culpabilidad ha sido removida, y de repente ahora Isaías, después de haber despertado a la santidad, despertado a su pecaminosidad, ahora su voluntad es movida a la obediencia. Y cuando Dios pregunta ¿quién irá por nosotros?, Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. El mismo hombre que anteriormente había dicho yo estoy arruinado, en la misma experiencia termina sometiendo toda su naturaleza a la voluntad de Dios, hasta el punto que él está listo para obedecer. Eso es exactamente lo que la adoración verdadera hace. Nos mueve a la obediencia natural. Y una vez más tú ves cómo la adoración es la sumisión de toda mi naturaleza a Dios. Nuestra obediencia nos cuesta tanto porque nuestra adoración no está. Nuestra verdadera adoración. El efecto de una verdadera adoración es profundo. Si no, preguntémosle a Isaías, que luego tiene un ministerio por 50 años aproximadamente, donde nadie responde a su predicación, y él permanece fiel a los propósitos de Dios, fruto de un encuentro con Dios. Tú necesitas, para amar a Dios de manera natural, conocer a ese Dios. Cuando tú le llegas a conocer, tú le amas. Cuando tú le amas, tú le obedeces. ¿Qué es lo que Cristo dice? Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Hermanos, mi desobediencia no es un problema simplemente de rebelión, es un problema de falta de amor a Dios. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Mi desobediencia es un problema de amor, mi falta de amor es un problema de conocimiento de ese Dios, y es un problema de adoración a ese Dios. De ahí la importancia de que Dios nos convierta en verdaderos adoradores. Cuando yo no entiendo estas cosas, nosotros reducimos la adoración a lo que hacemos en domingo, o lo que hacemos aquí esta noche, o lo que vamos a hacer mañana, a una hora de predicación y canto, a hora y media, 2 horas. Hermanos, si usted calcula lo que eso representa durante una semana, supongamos que un culto dure, un servicio, una reunión, como ustedes le llaman, dure 2 horas. La semana tiene 168 horas. Eso representa el 1.1% de mi semana. ¿Qué yo hago con el otro 98.9% de mi tiempo? ¿No adoro a Dios? La adoración es un estilo de vida, no un evento. De hecho, una canción cristiana muy conocida en Latinoamérica, no sé si aquí en Argentina, dice que mi obediencia es mi mejor adoración. Ni siquiera dice mi obediencia es una forma de adorarte. Mi obediencia es mi mejor adoración. La adoración es un estilo de vida, donde se supone que yo vivo inmerso continuamente en la adoración de mi Dios, ya sea que yo coma o beba o haga cualquier
otra cosa, yo debo hacerlo para la gloria de Dios. Algunos de ustedes conocen que soy médico, como había mencionado, en múltiples ocasiones. Mi Dios no me deja mentir, Él es mi testigo esta noche. Yo he sabido estar dando una charla de medicina en un auditorio para médicos y estar sintiendo en el momento de la charla que estoy adorando a mi Dios por una serie de cosas que no tengo tiempo ahora de explicar, pero que implican que las virtudes de Dios están siendo representadas ante un auditorio que no solamente sabía que yo era médico, sino que sabía o sabe que yo soy pastor y represento al Señor. De la misma manera que ustedes saben que yo soy médico, ellos saben que yo soy pastor. La adoración es un estilo de vida. Mucho de lo que llamamos adoración no es adoración. Pastor, y si no es adoración, ¿qué es? Bueno, puede ser tradición, lo que mi familia y yo hemos hecho toda la vida. Puede ser religiosidad. Estoy en piloto automático. En una ocasión, en una iglesia de nuestro país, me reservo su corte denominacional, pero esta persona está en un momento de adoración, con su mano arriba, el celular suena, él se mete la mano en el bolsillo, lo saca, se pone a hablar y con la otra mano arriba, gloria a Dios, aleluya, mientras está aquí hablando en el celular. Y estoy seguro que cuando él terminó, si alguien le hubiese preguntado, él hubiese dicho, no, yo cogí el celular mientras adoraba. ¿Mientras adoraba? ¿A quién? Puede ser tradición, puede ser religiosidad, puede ser un ejercicio espiritual que me hace sentir bien, puede ser, nosotros decimos una chercha, una algarabía, o decimos ahora en nuestro país un bonche, una algarabía, un mover emocional que no pasa más allá del techo del lugar donde yo estoy. Pero cuando hay pasión por Dios, cuando hay pasión por Dios, por su causa, por su reino, por su evangelio, entonces la adoración deja de ser un evento y pasa a ser una vivencia continua. Pastor, es que uno no siempre tiene el deseo de estar adorando. Bueno, somos seres humanos y nuestras emociones cambian. Yo puedo entender esa parte. Sin embargo, una enorme cantidad de personas no tiene ninguna dificultad ni le cuesta ningún esfuerzo sentarse frente a la computadora todos los días y pasar largos momentos frente a la computadora visitando Facebook, mandando tweets, enviando emails, y cuando terminan raramente dicen, ay, esta computadora sí me cansa. ¿Saben por qué? No le cansa porque ellos aman la computadora, ellos aman el Facebook, ellos aman los tweets, ellos aman los emails. De esa misma manera, cuando yo tengo verdadera pasión y amor por Dios, Dios no me cansará, su adoración no me cansará. Vivir un estilo de vida de adoración será mi deleite, será mi gozo, será mi motivación, será algo natural. El pastor Otto compartió anoche parte de mi experiencia en el Cañón del Colorado, y él ayer me comprometió a contarla hoy porque dijo que yo la contaría hoy, de manera que tengo que contarla. Pero yo había oído del Cañón del Colorado, yo lo había visto en fotos, yo lo había visto en película, pero eventualmente yo quise ir a verlo. Y realmente es extraordinario en tamaño, es extraordinario en colores, es extraordinario en su configuración y está completamente virgen, no hay verjas que te detengan, de tal manera que tú puedes irte hacia abajo fácilmente, pero yo me voy acercando, me parqueo a una cierta distancia y comienzo a acercarme con mi esposa, me voy acercando, y en la medida que me voy acercando yo voy viendo cada vez más las rocas que están en el frente, las rocas que están aquí delante, las que están lejos, los colores de las diferentes rocas, y yo voy quedando maravillado y yo me voy olvidando que aquí hay un cañón y yo me sigo acercando simplemente maravillado
Tengo que permanecer debajo de las luces, me han dicho, ahora recuerdo, de manera que no puedo llegar hasta allá, pero yo estoy maravillado por lo que estoy contemplando, y cuando llego al mismo borde del cañón, yo quiero ver más y hago esto. Y en ese momento yo no oí la voz de Dios ni espero oírla audiblemente, pero yo entendí perfectamente, y creo que de parte de Dios, la siguiente idea, el siguiente pensamiento. Si eso es la creación que te hace responder de esa manera, ¿qué será el creador? Y curiosamente, la palabra adoración en griego es proskuneo, que significa justamente eso: doblarte hacia adelante. Yo fui doblado hacia adelante por la majestuosidad de la creación, que no se compara en lo más mínimo a la grandeza del Creador. Y eso ocurrió en mí. Nadie me dijo: cuando tú te acercas al cañón del Colorado, vete acercando poco a poco hasta que llegue al precipicio, y cuando tú estés al borde, te doblas hacia adelante, mira para la derecha, mira para la izquierda y te maravillas. Nadie me dijo que hiciera eso. Nadie tenía que enseñármelo. Fue la respuesta natural ante la grandeza de lo que yo estaba viendo. La verdadera adoración es una respuesta natural, genuina, que sale de mi corazón en respuesta a la revelación de Dios, y la mejor revelación de Dios al día de hoy está en su palabra. De manera que hablar de una verdadera adoración divorciada de la revelación de su palabra no es algo bíblico, no es algo de lo que pudiéramos hablar. Dios se ha revelado de la forma más completa en su palabra. Cuando yo le conozco de esa manera, la adoración deja de ser un esfuerzo, deja de ser un ejercicio, deja de ser algo que me cuesta trabajo. No es algo que alguien tiene que recordármelo, como nadie le recuerda a nadie: acuérdate que hoy no te has sentado frente a la computadora, no te vayas a acostar sin sentarte frente a la computadora. A nadie le dicen eso, pero todo el mundo se sienta frente a la computadora, todo el que tiene uno, todos los días, frecuentemente, varias veces al día, de forma natural. ¿Por qué? Porque amas la computadora o amas lo que haces en la computadora. Una vez tú conoces a Dios por lo que Él es, la adoración es el fruto natural de lo que tú conoces acerca de Él. Al final del camino, esto es como luce: poca pasión, poca adoración. Poco conocimiento de Él, poco amor por Él. Poco amor por Él, poca obediencia. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Nosotros vivimos diciendo que la voluntad de Dios es pesada, vivimos dándole una mala reputación al nombre de Dios. Pero Dios dice en su palabra, en el Antiguo Testamento, igual y lo repite en el Nuevo Testamento: mis mandamientos no son gravosos. Y nosotros decimos: mentira, son gravosos, son difíciles, son pesados. Eso no es fácil ser cristiano. Y Dios dice: me das una mala reputación, me desmiente y me hace lucir infiel. Pero yo te digo una y otra vez: mis mandamientos no son gravosos. ¿Y por qué me pesan tanto, Dios? Mi naturaleza pecadora y mi deseo de querer hacer lo que yo quiero hacer. Si no te fueran livianos, naturales, agradables, hasta el punto que pudieras decir como el salmista: oh, cuánto amo tu ley. El salmista no dice: oh, cuánto me pesa tu ley. El salmista no dice: oh, cuánto amo tus bendiciones. No, tu ley me bendice. El salmista conocía algo que muchos de nosotros no conocemos. Muchos de nosotros que pensamos que la ley de Dios es pesada, que sus mandamientos son gravosos, no conocemos algo que movía al salmista a decir: oh, cuánto amo tu ley, es más dulce que la miel. El salmista sabe cómo adorar a Dios. Tú y yo adoramos a Dios, o le estamos adorando aún al día de hoy, hasta donde le conocemos y cómo le conocemos. Déjame repetir eso otra vez. Tú y yo estamos adorando a nuestro Dios en el día de hoy hasta donde le conozco y cómo le conozco.
Si yo conozco a Dios como un solucionador de mis problemas, cuando yo no tengo problemas se me olvida adorarle y orarle también. Y cuando le adoro, yo vengo entonces a adorarle como alguien que me va a solucionar un problema. Si yo conozco a Dios como alguien que va a aliviar o a disipar mi tristeza, a mí se me va a olvidar adorar a Dios cuando no tengo problema y cuando tampoco estoy triste. Y como yo le conozco como un disipador de tristeza, probablemente cuando vengo a adorarle con frecuencia, lo adoro como una forma de entretenimiento y poder salir un poquito más ligero para mi casa ese día. O quizás yo le conozco como alguien que me puede dar seguridad y por tanto cuando mis ingresos están bien, mis deudas están bajitas y no tengo ningún problema de salud, pues frecuentemente se me olvida adorarle, no tengo tanta motivación para la adoración, no tengo tanta emoción, las lágrimas no llenan mis ojos hasta que yo entre en problemas, porque realmente yo lo conozco como un solucionador de problemas o lo conozco como alguien que me puede dar seguridad, como una especie de póliza de seguro y por tanto mi adoración se verá afectada por los tiempos de bonanzas en mi vida. Pero si yo entiendo la adoración como aquella expresión genuina del creyente que brota de un corazón que verdaderamente conoce a Dios en su grandeza y en su gloria, entonces esa adoración no va a estar relacionada ni a mis tiempos de problemas, ni a mis tiempos de inseguridades, ni a mis tiempos de tristeza, porque no importa cuál sea la circunstancia en la que me encuentro, Dios siempre lucirá glorioso y grandioso y siempre levantará en mí una respuesta apropiada. Decía alguien que escribió un libro llamado La verdadera adoración transformará tu vida, que la adoración en espíritu y en verdad, que necesitamos definir aún, sale del corazón del creyente en el poder del Espíritu Santo a través de la persona de Jesús y que llega hasta el Padre, para la complacencia del Padre. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos asiste en la adoración para honrar al Hijo, para la complacencia del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. El Espíritu nos ayuda a hacer exactamente eso. Hemos estado definiendo la adoración. Yo necesito definir ahora la adoración en espíritu y en verdad, porque el tema es verdaderos adoradores. Y Cristo dice: a tales adoradores Dios busca. La adoración en espíritu es la adoración dirigida precisamente por el Espíritu Santo y no por mis emociones, no por mis tradiciones y no por mis concepciones. Es una adoración que el Espíritu dirige, el Espíritu que mora en mí. Y la adoración en verdad es una adoración que es congruente con lo revelado en su palabra. Es congruente, no es contradictorio con lo que la palabra de Dios revela. La samaritana, tratando de desviar la conversación de Cristo, entra en la discusión de la adoración. Pero lo que Cristo le acababa de decir a la samaritana cuando ella desvía la conversación es que ciertamente tú has dicho la verdad, 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Y de repente la samaritana pierde la razón, entre comillas, y le dice: ¿cuál es el verdadero lugar de adoración? Porque nosotros los samaritanos o nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Y Cristo no le dice: mira, no me desvíe la conversación, vamos a seguir en lo que estábamos. Pero dice: mujer, ¿sabes qué? Va a llegar el momento, va a llegar el tiempo en que los verdaderos adoradores no adorarán ni en este monte, ni en aquel, ni en Jerusalén, sino que adorarán en espíritu y en verdad. En otras palabras, va a llegar el tiempo en que la adoración no va a tener nada que ver con el lugar donde la ofrezca. En Israel tú la ofrecías en el tabernáculo, en el templo, pero llegará el tiempo
cuando no va a estar relacionado al lugar donde lo ofrezca. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, Dios va a morar dentro de ti y donde tú estés estará Dios. Y en segundo lugar, porque se acabarán las ofrendas de corderos y tú serás la oveja y tú te colocarás en el altar. Y cuando el apóstol Pablo viene detrás y escribe a Romanos 12, eso es exactamente lo que él nos dice. Que debiéramos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable o agradable a nuestro Dios, que nuestro culto racional, ya no más ovejas, yo soy la oveja. Ya no más sacerdote para ofrecer la oveja, yo soy el sacerdote que ofrece la vida misma, mi vida misma como oveja, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso no tiene que ver con el monte de los samaritanos, ni tiene que ver con el monte de Jerusalén. Eso tiene que ver solamente con la presencia de Dios en mi vida. La adoración en espíritu es dirigida por el Espíritu de Dios, motivada por el Espíritu de Dios, asistida por el Espíritu de Dios. La adoración en verdad es congruente con la revelación de su palabra. Y ahora tenemos una mejor idea de lo que la adoración es, de lo que no es y lo que la adoración en espíritu en verdad es, pero todavía necesitamos definir mejor cuáles son nuestros ídolos delante de los cuales nosotros doblamos las rodillas continuamente, que interfieren con mi adoración verdadera porque desplazan a Dios de su lugar y ocupan en mi corazón un lugar que debiera haber estado reservado exclusivamente para con Dios. El pecado universal del hombre, tuyo y mío, es la idolatría, porque un ídolo no es simplemente una estatua, es cualquier cosa que desplaza a Dios de su lugar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Es cualquier cosa en la que yo confío antes que confiar en Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Eso me convierte a mí en ese momento en un idólatra. La primera definición de ídolo es esta: es cualquier cosa o cualquier persona que comienza a capturar la atención de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras emociones más que Dios mismo. Comienza a capturar nuestra atención, la atención de nuestra mente, perdón, la atención de nuestro corazón y de nuestras emociones más que Dios mismo. Yo puedo idolatrar mi iglesia y convertirla en un ídolo, mi ministerio. Yo puedo idolatrar cualquier cosa. Frecuentemente los hombres tienden a idolatrar sus trabajos y sus trabajos ocupan el centro de atención de su mente, de su corazón y de su voluntad. En los tiempos cuando las mujeres permanecían más en las casas y aquellas que podían frecuentemente convertían sus hogares en ídolos, completa atención, desplazando a Dios del centro de su vida. Y la pasión o la intensidad con la que yo desempeño esa otra función habla de qué tan alta es mi fiebre espiritual, de la enfermedad que yo sufro. Segunda definición: un ídolo puede ser definido como eso hacia lo que tú corres cuando estás bajo presión. Algunos, alcohol; otros, televisión; para otros, la computadora; para otros, la pornografía; para otros, no sé en Argentina, pero en Estados Unidos es muy común y en nuestro país se está poniendo de moda lo que llaman un mall, un shopping. Cuando están bajo presión, para el shopping, a comprar. Compradores compulsivos. Para otros es su trabajo. Muchos hombres no llegan a tiempo a su casa porque idolatran su trabajo. Se sienten mejor en su trabajo, se esconden en sus trabajos antes que ir a la casa a lidiar con los problemas de la familia. Pero el ídolo por excelencia del ser humano es él mismo. El ídolo por excelencia del ser humano es él mismo. Nosotros vivimos adorando o adorándonos a nosotros mismos de diferentes maneras. Hoy en día hay una fiebre por los gimnasios y el ejercicio es bueno, pero la fiebre de los gimnasios es extraordinaria.
y muchos idolatran su cuerpo. Yo conozco personas que pasan 3 horas diarias en los gimnasios. Pastor, pero yo no le doy 3 horas al gimnasio. Ok, ¿cuánto le das? 1 hora. Ok, 1 hora de ejercicio físico al día sería bueno. ¿Cuánta hora le das? ¿Cuánto tiempo le das al estudio de la palabra? No, hay días que yo ni la leo. Tienes un ídolo. ¿Cuál es la intención del gimnasio? ¿Prevención de arterias coronarias, de enfermedades coronarias? O como dicen en mi país últimamente, que me salgan cuadritos en el abdomen. Estamos tan centrados en esos cuadritos que hay cirugía plástica para crearnos los cuadritos para aquellos que no hacemos ejercicio. ¿Te das cuenta? El ídolo número 1 del ser humano es el mismo. Ahora, ¿cómo yo identifico esos ídolos de mi vida? Bueno, yo te voy a dar algunas preguntas que nos van a ayudar a identificar los ídolos rápidamente. El tiempo ha ido corriendo y tengo que correr. Pero te voy a dar algunas preguntas. Número 1, ¿estoy dispuesto a pecar para conseguir eso? Si estoy dispuesto a pecar para conseguir eso, eso es un ídolo. Ahora, nosotros no decimos estoy dispuesto a pecar para hacer esto, pero lo que terminamos haciendo es pecado y el propósito era conseguir lo que conseguimos. Estoy dispuesto a pecar si pienso que lo voy a perder, ya lo tengo. Si pienso que lo voy a perder, estoy dispuesto a pecar. Eso es un ídolo. ¿Es esto lo que me da sentido de valor y de importancia? Nosotros frecuentemente nos gustan las marcas. ¿Por qué? Porque nos dan sentido de valor. Nos sentimos importantes cuando tenemos algo de marca. Me irrito tan pronto alguien me habla negativamente acerca de esta persona o de alguna cosa. Nuestro corazón no tolera que le hablen mal de sus ídolos. ¿Cuántas veces yo he estado en consejería con padres que comienzan a hablarme de sus hijos y me dicen de que sus hijos son rebeldes y me dicen que sus hijos son orgullosos? Yo lo escucho, a veces lo escucho a gente por 45 minutos sin pronunciar una palabra, y cuando tengo que hablar, entonces frecuentemente recojo lo que han dicho y digo cosas como esta. Bueno, como usted decía, sus hijos son rebeldes. Bueno, tampoco es que mis hijos son tan rebeldes, pastor, déjeme explicarle. No, yo no sabía cómo eran tus hijos, yo simplemente estaba repitiendo lo que me dijiste. ¿Te das cuenta que no tolera que te hablemos en contra de tus ídolos? Y uno de los ídolos más grandes del ser humano son sus propios hijos. Estoy repitiendo lo que me dijiste, no estoy diciendo más nada. Cuando no somos nosotros, son nuestros familiares. ¿Es esto lo que necesito para sentirme seguro? Si no tenemos una póliza de seguro de vida o de seguro médico, no nos sentimos seguros. Yo no digo que haya nada malo con ninguna de esas dos pólizas o cualquier otra póliza, pero si eso es lo que yo necesito para sentirme seguro, eso es un ídolo que ha desplazado a Dios. El centro de mi seguridad es Dios, no hay ninguna otra cosa que me pueda dar seguridad. Los seguros de vida no son seguros de vida, son seguros para dejar dinero cuando te mueras. Nadie asegura tu vida, solo Dios. Los seguros de salud no son seguros de salud, son seguros que proveen dinero para cuando te enfermes, pero no son seguros de salud. Y entonces aprende que tú puedes comprar un seguro de salud, pero no puedes comprar la salud. Tú puedes comprar un seguro de vida, pero no puedes comprar la vida. Todas esas cosas desplazan a Dios. Yo me pregunto, ¿qué hizo la población hasta que apareció la primera póliza de seguro? ¿Qué hizo la población cristiana cuando no tenía póliza de seguro? Porque no existían. ¿Vivía insegura? No lo creo, probablemente vivía más segura que ahora. Yo tengo 43 años de diabetes y por tanto nadie asegura mi vida y nadie me da seguro de salud. ¿Sabes qué? Me siento tan seguro viajando sin seguro que si tuviera seguro, porque mi póliza de seguro es mi Dios. De manera que nosotros necesitamos identificar nuestros ídolos. Nuestros ídolos son creados y son creados por nuestros deseos.
Nuestros deseos son formadores de ídolos y crecen en nosotros de una manera tal, de una manera tan increíble que internamente nos van dando forma y externamente nos ayudan a comportar de la manera que nos comportamos. Nuestros ídolos son creados por nosotros, por nuestros deseos, nos dan forma internamente y nos hacen comportar externamente conforme a lo que el ídolo es. Y yo voy a ilustrar 3 o 4 de esos ídolos para continuar porque el tiempo avanza. Hoy en día para mucha gente la tecnología es un ídolo. Leen acerca de la tecnología, están dispuestos a pagar dinero continuamente cuando la tecnología cambia y la mercadología es tal que nos tiran una computadora ahora o un iPhone, un nuevo celular y a los 6 meses le están creando otro celular que tiene un botón más, pero mucha gente quiere comprarlo porque tiene una cosa más que él no va a usar, pero estoy a la moda. Seguimos la tecnología, compramos la tecnología, anhelamos la tecnología y la tecnología en sí no es mala, pero lamentablemente mucha gente se siente inferior si no tiene esa tecnología, si no tiene el último guay de la moda, como decimos nosotros en dominicano. Y en la medida entonces en que tú adoras la tecnología y como tú te conviertes en lo que adoras, muchas de esas personas comienzan a cambiar en sus personalidades y se van volviendo más impersonales. Se van volviendo menos relacionales, más superficiales en sus relaciones, emocionalmente poco desarrolladas y muy distanciadas de las personas y hasta el punto entonces que consideran la tarea lo más importante y no la administración a las personas. Usan a las personas para llevar a cabo sus tareas en vez de llevar a cabo sus tareas para administrar a las personas. La tecnología nos va dando forma, nos va cambiando. Otros no adoran la tecnología, pero adoran la seguridad. Todo el tiempo, un afán por sentirnos seguros, como si de este lado de la gloria, fuera de Dios, hubiera algo seguro. No hay nada seguro, excepto Dios. Y cuando nosotros idolatramos la seguridad, nosotros hacemos del poder un ídolo. Y ahora entonces a través del poder queremos controlarlo todo, nos sentimos bien controlando al otro. Nos irritamos cuando no somos capaces de controlar a ese otro. Nos volvemos rígidos al igual que el poder es rígido. Nosotros nos volvemos como máquinas. Y esas máquinas se vuelven manipuladoras y controladoras de ese otro, todo por el deseo de sentirme seguro, que nada se salga de su lugar. Asegúrate que este reloj esté aquí, que esta Biblia esté aquí, que esta luz esté aquí, y asegúrate que esta pantalla esté aquí, asegúrate que cuando yo esté predicando nada mal funcione, que no se vaya la luz, que no ocurra absolutamente nada, que no hay un abanico que me vuele la página. Seguridad. Y cuando algo de eso es alterado, no decimos, ¿sabes qué? Es que eso me hizo sentir inseguro, sino es tu culpa porque tú no eres organizado. Y a lo mejor no eras organizado, pero yo no me sentí así por tu desorganización, yo me sentí así por mi inseguridad. Y es mejor si lo admito y lo confieso a Dios y le pido perdón. Pero cuando tú conoces a Cristo y comienzas a adorarle en espíritu y en verdad, resulta que de repente tus inseguridades se van cayendo porque ahora tú te estás postrando delante de alguien que nunca se ha postrado delante de lo que es el poder, porque Él es la fuente de todo dominio y toda autoridad. Tú estás delante de alguien que jamás se ha postrado delante de lo que es la seguridad, porque Él es la fuente de toda certeza. Otros adoran no el sexo, no el poder o la seguridad, pero unos adoran la tecnología, otros adoran la seguridad o el poder, pero otros adoran el sexo. Y cuando tú adoras el sexo, de repente tú conviertes a la otra persona en simplemente un objeto de gratificación sexual. Y esa es una de las quejas más frecuentes que hemos oído en consejería. El problema es que mi esposo se satisface
él. El problema es que mi esposo no piensa en mí. El problema es que mi esposo piensa que yo soy como él es. Él no entiende que nosotros las mujeres somos así, somos asados, porque tú tienes algo que está centrado en tu propio placer, porque el sexo se ha convertido en un ídolo para ti o para mí, y nos volvemos personas hedonistas, nos volvemos personas narcisistas, demandantes, egoístas, insaciables, y de repente la pornografía se constituye en mi principal fuente de satisfacción y de consumo, y ya no es mi ayuda idónea, sino la pornografía. El sexo pasó a ser el ídolo de adoración en nuestra generación. Tú vas por las calles y tú ves las vallas continuamente con sensualidad, con sexualidad. Decía George McDowell en su libro La generación desconectada, que el adolescente de hoy o el niño de hoy, cuando va de su casa al colegio, enfrenta más tentaciones por todas las vallas que encuentra a lo largo del camino y todos los demás que él ve. Él encuentra más tentaciones de su casa al colegio que las tentaciones que su abuelo enfrentaba cuando salía el viernes en la noche a buscarlas. Hemos hecho en nuestra generación de la sexualidad y del placer sexual un ídolo. Pero lo que te cura de eso es la adoración de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra delicias para siempre. Y ahora el sexo pierde su glamour exagerado, desproporcionado, por lo que tú has encontrado en Dios. Y de repente entonces, al encontrar a Dios de esa manera, tú dejas de ser una persona egocéntrica y comienzas a ser una persona Dios céntrica. Otros hacen del dinero un ídolo, y todo eso interfiere con la verdadera adoración. Esa es la única razón por la que yo estoy mencionándolo. Y cuando el dinero es un ídolo, entonces el dinero nos hace VIP, personas muy importantes o personas sencillas en nuestras mentes. Las personas con dinero nos llaman la atención. Tú puedes creer que yo estaba cenando anoche con fulano. Ajá, ahí. No, es que fulano es millonario. Sí, yo sé, pero ¿cuál fue el evento? Nos encanta dejar caer los nombres cuando nos relacionamos con un don alguien, porque esas cosas nos hacen sentir importante, porque esas cosas son idolátricamente importantes en nuestras vidas. Y de repente el dinero deja de ser algo que nosotros controlamos y pasa a ser algo que nos controla a nosotros. Y entonces nosotros definimos un trabajo como bueno o malo en términos de cuánto me pagan. Pastor, yo tengo una nueva oferta de trabajo que yo estoy pensando tomar. De hecho, tengo 2 ofertas, pero estoy pensando tomar la oferta B porque me pagan mucho más. ¿Ese es el único criterio que tú tienes? Bueno, los beneficios también que ellos me proveen. ¿Ese es el único criterio que tú tienes? Tú tienes un ídolo. Porque un trabajo no se define como bueno o malo en términos de los beneficios y los ingresos, se define en términos de nuestro Dios, sus valores, la cosmovisión bíblica. Eso es lo que determina si un trabajo es bueno o no es bueno. Pero cuando el dinero es un ídolo, eso es como pensamos. Si algo es caro, determinamos inmediatamente que eso es de calidad. Y si es de calidad y yo lo uso, me da importancia. Porque usted piensa que a las camisas y demás le ponen sellitos afuera que tengan la identificación. No es que el sellito sea un problema. Mucha gente me ha regalado camisas con sellitos, yo me las pongo porque son regalos. Eso no es un problema, yo no estoy pecando con eso. El problema es cuando el sellito afuera me hace sentir bien porque me da importancia, porque yo tengo una marca X que yo he comprado o que otros me han regalado y que yo puedo ahora lucirlo. Cuando ese dinero es mi ídolo, me duele gastarlo. Por eso a tanta gente le duele diezmar para Dios. Si Dios fuera mi Dios, verdaderamente, ofrendar para Dios, diezmar para Dios, no fuera un problema, fuera un gozo. A mí me duele, ¿por qué? Porque me duele gastar mi ídolo, me duele desprenderme de él. El dinero controla nuestras vidas, nos volvemos agarrados, pensamos que tenemos derechos que otros no tienen.
Wow, se me ha ido el tiempo. Y entonces todo eso me da forma a mí, en mi vida, y yo comienzo a comportarme como el dinero, de una manera egocéntrica, de una manera agarrada, de una manera materialista, como el dinero es. Pastor, entonces, ¿cuál es la cura de eso? Bueno, el apóstol Pablo nos dice cuál es la cura de eso. En 2 Corintios 3:18, escucha lo que Pablo dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, aquí está el espejo, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Esa es la cura de todos mis ídolos. Cuando yo comienzo a contemplar la gloria de Dios como en un espejo, entonces el Espíritu Santo que mora en mí, y haciendo uso de la palabra de Dios, comienza a transformarme de un grado de gloria en otro grado de gloria, como por el Espíritu. Literalmente hablando, Cristo dice la noche antes de su crucifixión en Juan 17:17: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de Dios, es el instrumento de santificación. En la medida en que me santifico, me voy pareciendo a Dios, y en la medida en que me voy pareciendo a Dios, me voy deshaciendo de mis ídolos. La adoración verdadera, la contemplación de Dios en toda su gloria, es la cura de mi idolatría y la destrucción de todos mis ídolos. En la medida en que Dios me convierte o me cambia de un grado de gloria en otro grado de gloria. Y eso es exactamente lo que al apóstol Pablo le pasó. El apóstol Pablo es llevado al tercer cielo, el apóstol Pablo es llevado a Arabia por 3 años, es enseñado por Jesucristo directamente, recibe la revelación de Cristo directamente, y ese hombre lleno de odio, lleno de resentimiento, perseguidor de la iglesia, con celo religioso, ese hombre driven, como dicen en inglés, ese hombre que parecía un greda, un camión de esos con cuchilla que se llevan todo por delante, es convertido en un hombre manso, humilde, con corazón tierno, compasivo, siervo de todos. ¿Qué lo hizo? La adoración de su Dios. Cuando Adán pecó, Adán manchó la imagen de Dios, se alejó de Dios. Cuando Adán aprendió a adorar la creación por encima del Creador, Adán se convirtió en lo que adoró. La creación es temporal y está sometida a un proceso de deterioro. Adán, que no estaba supuesto a morir, cuando adoró la creación, se convirtió en un ser en proceso de deterioro y en un ser con vida temporal, porque te conviertes en lo que adoras. Nosotros no queremos ser como el pueblo judío y oír de parte de Cristo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos hacer eso todos los domingos, cuando levantamos la mano o no la levantamos, cuando cantamos, si realmente estamos cantando, pero yo no tengo pasión por Dios, yo no tengo deseo por su gloria, yo no tengo realmente, mi corazón no está siendo movido, mi mente no está involucrada, yo de labios lo honro, pero mi corazón está lejos de Él, y esa adoración puede ser rechazada. La primera adoración rechazada en la palabra de Dios aparece en el libro del Génesis, capítulo 4. Ya Dios estaba revelando que hay una adoración verdadera y una adoración no verdadera. Abel trae la primogenitura de sus ovejas y trae de la grosura de sus primogénitos. Caín trae algo del fruto de la tierra. Abel trae algo extraordinario, primogénitos y engrosados. Caín trae algo ordinario. La adoración de Caín es rechazada, la adoración de Abel es recibida. Años después, el Señor se está quejando acerca de la adoración que el pueblo le ofrece en el libro de Malaquías. Déjame leértelo rápidamente, porque yo creo que hay un paralelismo con nuestros días hoy. El Señor dice en el libro de Malaquías: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Tú puedes creer eso? Esta polémica, Dios le dice a los sacerdotes: tú has menospreciado mi nombre. Y los sacerdotes le están diciendo a Dios: ¿en qué hemos menospreciado nosotros tu nombre?
Y dice, yo te voy a decir. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no ofreces tú a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte os recibirá Él con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. El pueblo está trayéndole a Dios un cordero cojo, un cordero ciego, un cordero enfermo, y le está diciendo, esa es mi ofrenda. Y nosotros podemos decir hoy en día, bueno, pero nosotros no ofrecemos cordero, y mucho menos cojo y ciego y enfermos. No, porque nosotros somos el cordero. Y la queja de Dios era que tú me ofreces el cordero en peor condición, y cuando tú hoy como cordero, como ofrenda grata, agradable a Dios, santa, que debieras presentarte delante de mí, me das lo que te sobra, me das el tiempo que te sobra, me da un esfuerzo secundario, y yo te veo dando mejores esfuerzos y mejor tiempo para cualquier otra cosa. Eso es el equivalente a un cordero ciego, a un cordero cojo, a un cordero enfermo, y ahora tú vienes y me pides también que te bendiga. Eso es exactamente lo que Dios le dice a Malaquías. Me haces plato de segunda mesa y luego vienes y me pides, pues que alguien me cierre las puertas del templo para que no haya ofrenda. Imagina que Dios nos dijera eso, que alguien me cierre las iglesias para que no haya adoración, porque me hacen plato de segunda mesa, pero luego vienen y me piden. Dios rechaza la adoración que es ofrecida con los labios, pero con un corazón que está lejos de Él. Dios rechaza, en segundo lugar, la adoración que no corresponde a lo mejor de nuestras vidas. En tercer lugar, Dios rechaza, tengo que ir resumiendo ya, Dios rechaza la adoración al Dios verdadero, pero con una imagen reducida de Él. Escucha lo que Él dice en el Salmo 50:21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Escucha ahora, pensaste que yo era tal como tú. Dios dice a través del salmista, ¿sabes cuál es tu problema? Que tú pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. La adoración al Dios verdadero, pero con una imagen reducida de quién Él es. Y número 4, Dios rechaza la adoración que compromete su santidad, como lo vimos esta mañana en la muerte de Nadab y Abiú. Delante de mi pueblo seré tratado como santo, y como santo seré tratado por aquellos que se acercan a mí. Cuando la santidad de Dios es comprometida, Dios no solamente la rechaza, Dios se aira, porque Él nos ha pedido que le adoremos en la hermosura de su santidad. Hay cosas en nuestras vidas que interfieren con nuestra adoración, que tienen que irse. Escucha lo que A.W. Tozer escribió. Para que exista la adoración verdadera, ese es el tema, y bendecida, algunas cosas en tu vida tendrán que ser destruidas, eliminadas. El Evangelio de Jesucristo es positivo y es constructivo, pero tiene que ser destructivo en ciertas áreas y tiene que destruir ciertos elementos que no pueden permanecer en una vida que agrade a Dios. El Evangelio de Cristo es constructivo, pero tiene que ser destructivo en áreas que no pueden permanecer en una vida que agrada a Dios. Pastor, y entonces cuando hay creyentes o pastores ofreciendo sacrificios de segunda mesa como el tiempo de Malaquías, ¿qué ocurre? Eso está pasando hoy. Yo te lo voy a leer para cerrar ya definitivamente, porque en el libro de Ezequiel Dios establece claramente la diferencia entre dos grupos de sacerdotes. Hoy no tenemos esos sacerdotes, no tenemos ese sistema de sacrificio, pero yo estoy convencido que en el pueblo de Dios existen esos dos grupos de otra manera, pero existen exactamente igual. Escuche, Ezequiel 44, del 10 al 16. Y esta es mi conclusión. Y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba
que se alejaron de mí tras sus ídolos. Llevarán el castigo por su iniquidad. Serán servidores en mi santuario. Escucha, esos levitas permanecen en el santuario. Serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores en el templo. Ofrecerán el holocausto. Ellos están ahí ofreciendo el holocausto en el templo, como hoy pudieran estar pastores ofreciendo también su sacrificio, por así decirlo. Ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo y estarán delante de ellos para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel, por tanto he jurado yo contra ellos, declara el Señor Dios, que llevarán el castigo por su iniquidad. Escucha ahora lo siguiente: no se acercarán a mí para servirme de sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, que cargarán con su ignominia y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guarda de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. Pero los levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario, cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, ellos se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Dos grupos: un grupo que permanece en el santuario cuidando de las puertas del templo, un grupo que está ofreciendo sacrificio para servirle al pueblo. Pero ese grupo, dice Dios, a mí no se me acercará, no se acercarán a mis cosas santísimas. Pero hay otro grupo que también estará en el templo ofreciendo sacrificio. Ellos me ministrarán a mí y se acercarán a mis cosas santas y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre. Yo estoy convencido que hoy en día hay dos grupos también. Yo no sé quiénes son, no sé dónde están, no sé cómo se llaman, pero hay un grupo que está en las iglesias, que está ofreciendo sacrificio para el pueblo, que está atendiendo los altares, que está atendiendo las puertas, pero que Dios dice: ellos no se acercarán a mí. Pero hay otro grupo que está delante de él, honrándole, glorificándole, y ellos dicen: ellos me ministran a mí y se acercan a mis cosas santas, y ellos estarán delante de mi presencia, y a ellos yo bendeciré. La iglesia de hoy es culpable, literalmente, específicamente en el área de la adoración, de convertir lo sublime en ridículo, lo especial en vulgar, lo grandioso en insignificante, lo excepcional en habitual, lo insuperable en comparable, lo celestial en terrenal, lo infinito en temporal, lo honorable en algo abominable, lo notable en algo que pasa desapercibido, y finalmente lo divino en humano. La iglesia es culpable de eso. Y no la iglesia de Roma, la iglesia protestante. Ellos son culpables todo el tiempo, desde el día 1. Pero nosotros, que nos destacamos por decir que tenemos la verdad, hemos convertido lo extraordinario de Dios en lo ordinario del hombre. Y Dios puede acusarnos, como acusó a los sacerdotes de Israel, en decir: no enseñaron a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano, lo santo de lo inmundo. Que Dios nos libre y Dios nos perdone. Padre, te alabamos y bendecimos en esta noche, y perdón te pedimos una vez más. Como decía Nehemías, como decía Daniel: yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Perdónanos y ayúdanos a levantar la imagen tuya. Cuando tu imagen sea levantada, tu adoración será levantada. Cuando tu adoración sea verdadera, tú serás honrado. Y delante del pueblo creyente e incrédulo habrá testimonio de que tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega, nuestro Adonai, el Shaddai, Yahweh.
gran yo soy. Ayúdanos, Dios, en tu nombre.